Álvaro, tu libro de naturaleza liberal, que tiene como subtítulo Cómo la moral y el comportamiento humano encuentran su mejor expresión en una sociedad liberal moderna. ¿Tú estarías de acuerdo con señalar que tu libro es un intento por fundar las categorías de la moral en el orden natural? Porque hasta el momento siempre supimos, digamos, que, a ver, tú haces un distingo entre el orden biológico y el orden natural, que es un distingo que está, yo diría, completamente aceptado, validado, y son dos ámbitos, digamos, separados. Pero siempre habíamos situado la moral, la política, incluso la psicología, ¿no es cierto?, en el ámbito del orden cultural. Yo creo que tu intento es sacar la moral o sea, dejarla ahí, digamos, pero situarla también en el mundo, en el orden natural. A ver, no lo pondría en esos términos tan radicales, pero diría lo siguiente. Primero es que, porque uno se pregunta de dónde proviene esta disposición de los seres humanos a emitir juicios morales permanentemente, ante todo, lo apropiado, inapropiado, correcto, incorrecto, bueno, malo, justo, injusto, y es permanente. Entonces, lo que han demostrado los científicos es que aparentemente nuestro sistema nervioso central, e incluso algunos de otras especies menos desarrolladas que la nuestra, sugieren que ya vienen los bebés, por ejemplo, con pocos meses de edad, tienen ciertas distinciones protomorales. O sea que lo que posteriormente se van a transformar en sentimientos morales, que son con los cuales reaccionamos ante las situaciones que nos encontramos en la vida corriente, están de alguna manera incorporados en la arquitectura neuronal que fue moldeada por selección natural, etcétera, etcétera. Ahora, dicho eso, los sentimientos morales se gatillan por cosas generales. Alguien le está pegando a un niño y entonces eso en cualquier cultura, pero también por cosas que son convencionales a las culturas o que son particulares. O sea, el no ponerse un pañuelo en la cabeza en Irán, en las mujeres, es una ofensa para mucha gente allá y no es una ofensa acá en Chile. Se parece bastante a lo que hablábamos antes de las religiones y a las creencias, o sea, a la cultura. O sea, la cultura del lugar desarrolla ciertas categorías en la mente de las personas que tienen importancia, más importancia, menos importancia, que se ven afectadas o no afectadas por lo que otras personas hacen. Entonces, eso genera reacciones emocionales morales, o sentimientos morales al respecto. Entonces, se empieza a combinar los sentimientos morales con la cultura circundante, por un lado. Y por otro lado, está esta otra capacidad humana para la moral, que es lo que llamamos cálculo moral, ¿verdad? Que es la idea de que hacemos cálculos consecuencialistas de las acciones que las personas hacen para calificarlas de buenas o malas, o apropiadas o inapropiadas. Y el cálculo moral no sigue esta reacción tan rápida, tan inmediata, visceral, que tienen los sentimientos morales, sino que más bien es un cálculo más reposado. Hay un filósofo moral y evolucionista, Joshua Green, que hace el símil con la máquina fotográfica. Puede usar el modo automático, ¡pop!, sacas la foto rápidamente, que es lo que le pasa a los sentimientos morales, reacciona ante lo que está, o bien usas el modo manual, en que ajustas bien para sacarle el mejor provecho a la luminosidad del lugar, y ese sería equivalente a este cálculo moral. Entonces, es un poco más enredado que decir que estoy fundando la moral en la biología, sino que es entendiendo la moral como parte como que surge de la biología y que después nosotros vamos construyendo las cosas de acuerdo a la cultura del lugar y al cálculo de las consecuencias que tienen, que a su vez dependen de las complejidades de la sociedad en que estamos, porque no es lo mismo una reacción en una banda cazadora-recolectora que en una sociedad de millones de personas. Pero tú hablaste recién al paso, dejaste entrever el término de la selección natural. Uno pudiera entender la selección natural, como en el libro de Hariri, por ejemplo, uno lee una isla donde quedaron personas de baja estatura, entonces terminaron todos siendo aproximadamente de 1 metro, porque los grandes no tenían capacidades de vivir allí, en fin. Pero eso es para condiciones físicas, biológicas. Pero temas morales que se condicionan a la selección natural, o sea, yo los voy traspasando y se van seleccionando naturalmente los que tienen determinadas creencias. No los conceptos morales, lo que se traspasa es la arquitectura neuronal, porque la selección natural no terminó en el cuello, digamos. O sea,
construyó los pies, el esqueleto y todo, pero siguió hasta arriba y construyó el cerebro, moldeó el cerebro y su arquitectura, la forma en que está dispuesta. O sea, puede haber por una eso arquitectura que nosotros, de cerebro a través de la moral de un por grupo. algo las emociones humanas son universales. Por eso que tú puedes leer una tragedia de Shakespeare y entenderla, porque si no dice, ¿cómo entiendo yo lo que pasó hace 500 años? O entiendo a los emperadores chinos, o veo una película y capto lo que está pasando, si no tengo una forma común de entender las emociones y los gestos que hacen todo. Esa es la parte común. ¿Ah? Y ahora, ¿tú crees que eso no es por aprendizaje, no es por imitación, no es por enseñanza? Por eso digo, están las dos cosas. Un punto importante que yo hago en el libro es la distinción entre natura y cultura. O sea, ¿qué es lo que se hereda biológicamente? La naturaleza humana es lo que se hereda biológicamente, que son el sistema cognitivo, el sistema emocional, la psicología moral, en esta parte a la que yo me refiero inicialmente. Y después está la cultura, que es todo lo que aprendemos efectivamente por imitación, aprendizaje, etcétera, y que esta es una cantidad gigantesca de cosas, y por eso que hemos construido la civilización en la que estamos. Entonces, lo que yo digo es que, dadas las fuerzas de la naturaleza humana, esa es la tesis del libro, por así decirlo, las fuerzas de la naturaleza humana que orientan nuestras conductas a través de ciertos impulsores conductuales que yo identifico en el libro, y la psicología moral que le pone ciertos marcos, ¿no es cierto?, de movimiento a las personas, dado eso, el mejor arreglo institucional para lograr la mejor calidad de vida a las personas es una sociedad liberal moderna, porque en cualquier otra ocasión uno tiene que empezar a constreñir las manifestaciones de estas fuerzas de la naturaleza humana, impedir las libertades, baja la capacidad de creación de valor en toda la gama, desde la creación de bienes hasta distinciones filosóficas, o sea, toda la gama de bienes que los seres humanos construimos, y entonces las sociedades pierden esa capacidad. No solamente pierden, sino que esos esquemas políticos normalmente van camino al fracaso. Por ejemplo, fíjate, yo hago un ejemplo en el casos extremos, porque los casos extremos son los más fáciles para analizar. Los más reveladores para este efecto. Por ejemplo, el caso de Mao. Mao hizo la revolución cultural. La revolución cultural terminó con un fracaso, hubo matanza, ¿no es cierto?, hambrunas, en fin, pérdidas de libertad. Entonces es muy fácil reaccionar moralmente y decir, no, eso no sirve. Pero lo interesante es en tratar de entender cuál fue el error de Mao. El error era considerar que bastaba con poner las condiciones culturales apropiadas e enseñárselo a las personas para que se modificara el ser humano, o sea, apareciera el hombre nuevo. O sea, las realidades que crea el lenguaje, que es cierto que el lenguaje crea realidades porque crea conceptos e imágenes de cómo es el mundo, no modifica el genotipo, sin embargo, y por lo tanto estaba condenada al fracaso desde el inicio. Esa es la gran lección que uno aprende. En cambio, llegó el señor Deng Xiaoping, soltó el sistema de precios agrícola y cambió China. Y lleva 30 años haciendo la revolución más increíble que la humanidad conoce respecto a creación de riqueza. Entonces, porque soltó una parte de las libertades nomás. Soltó la democracia no las ha puesto. Claro, entonces, es notable cómo la naturaleza humana la dejaron manifestarse en ese pequeño espacio y mira lo que logró hacer. Eso es un poco el argumento del libro.